Muy bien, estamos de regreso con más información aquí en Canal N. Hoy es aniversario de Lima, la capital de nuestro país, cumple 488 años y es una oportunidad también para visibilizar aquellos problemas, dificultades que enfrenta nuestra ciudad, y uno de ellos es el agua y el alcantarillado. Hay una brecha todavía importante de ciudadanos que no cuentan con este servicio básico. Por ello hemos invitado hoy a nuestros estudios al señor Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de SUNAS. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Tatiana, muchas gracias y buenas tardes a todos los televidentes. Cuéntanos en cifras, ¿cuál es la situación de la capital, ahorita que estamos justamente aprovechando la coyuntura del aniversario de la ciudad de Lima? ¿Cuántos limeños, cuántos residentes de la ciudad no cuentan con el servicio de agua y alcantarillado? Lima es una ciudad especial, es enorme en comparación a las capitales nacionales y las capitales latinoamericanas, con más o menos 10 millones de habitantes. De este total, 600.000 personas aproximadamente no se encuentran conectadas a la red pública de agua. 600.000 personas, es una cantidad importante de peruanos, pero de estos 600.000 tenemos alrededor de 300.000 personas que tienen continuidad de agua menores a 6 horas. Vale decir, están conectados, pero también su abastecimiento es limitado. Y si tomamos en consideración cuántos niños no tienen el acceso al agua, estamos hablando de más o menos de 180.000 niños solo en Lima que no tienen acceso a la red. Si lo ponemos en contexto, esto es más o menos como llenar 4 veces el estadio de niños, el Estadio Nacional, que no tienen acceso al agua. Por tanto, es un tema central. El agua potable es un tema no solo de facilidad de una satisfacción básica, es un elemento crítico para su desarrollo. El agua está vinculado íntimamente con la salud, está vinculada con la educación. Un niño que no tiene acceso al agua va a rendir menos en el colegio, va a dedicarle más tiempo a buscar agua, que va a reducir sus tiempos de estudio, y también reduce incluso las posibilidades de desarrollar actividades económicas en los hogares. Las familias que no cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado, ¿cómo la consiguen? ¿Van camiones, se acercan, la compran? ¿Cuánto les cuesta? ¿Cada cuánto llegan? Y esto es importante que todos entendamos. El agua es un tema esencial, por tanto todos tenemos que consumir el agua. Las personas que no tienen acceso al agua a través de la red lo hacen a través del acceso de camiones cisterna. Y este es un tema también que todos los que somos usuarios y tenemos al acceso, debemos evidenciar la diferencia que existe en una persona que no está conectada y cuánto tiene que pagar. Una persona conectada a la red pública de agua en Lima más o menos paga menos de 3 soles el metro cúbico. Vale decir, 1000 litros de agua se pagan menos de 3 soles. Pero una persona que no está conectada a la red termina pagando entre 18 y 20 soles ese metro cúbico. Vale decir, una persona más caro. 6 veces más caro que alguien que está conectado. Y son justamente las personas con menores ingresos y con un nivel de calidad que potencialmente no se puede asegurar si está clorada adecuadamente. De acuerdo. Y además que uno en casa además la almacena en tanques, en depósitos, y eso además puede acarrear enfermedades, que se propaguen virus, bacterias. Como había la situación mencionado, es aún más complicada. Como había mencionado, el tema del agua potable es un elemento central que está vinculada con la salud. La SUNAS, por ejemplo, el año pasado desarrollamos una investigación en la que encontramos que existía una relación del COVID con el agua. Viviendas que no tenían acceso al agua tenían alrededor del 25% más de probabilidad de poder contagiarse del COVID. Entonces vemos la importancia del agua y es un reto importante. Pero es un reto que no solo viene del año pasado, no es un reto que tenga 10 años, es un reto estructural. Por eso es central en el caso de Lima, ¿no? Desde el año 2014 al año 2022 hemos aumentado 6%, hemos pasado de 88% de cobertura a 94%. Se avanza, pero se avanza de una manera lenta, dado el reto que significa los costos y las dificultades también de poder desarrollar las redes. Eso también es importante señalar. Y ahí la importancia también del desarrollo y el reordenamiento urbano en las capitales. Ajá. Ustedes como SUNAS están encargados de fiscalizar, de supervisar, de regular la red de agua potable y alcantarillado. ¿Cuáles son las principales dificultades, los problemas que han encontrado para reducir esta brecha que no permiten que más limeños en este caso y peruanos en general puedan contar con el servicio? Un elemento central es definir la política de inversión de mediano a largo plazo. Como hemos señalado, es cubrir a la cantidad de la población que todavía no está siendo abastecida. Responde a inversiones de red, cambio también de las redes existentes, ¿no? Hay muchas redes que tienen muchos años de antigüedad y tienen que ser reemplazadas, pero también tienen que desarrollarse inversiones para tener más cantidad de agua. El reto no solo es estar conectado a la red, sino también tener una mayor cantidad del recurso. Ese trabajo implica, por un lado, todo ser consciente de la necesidad de poder contribuir a través del pago oportuno de las tarifas por el servicio del agua.
un primer elemento, pero también un ordenamiento de otras inversiones. Como te comentaba, en realidad los niveles de inversión para Lima, más o menos para poder tratar de hacer este cierre de inversión, se requieren unos 9.000 millones. Sin embargo, la proyección de las inversiones que se pueden financiar a través de tarifas en los próximos 5 años bordea los 1.900 millones. Mucho menos de lo que se necesita. Es mucho menos. Entonces, ¿qué implica? Que todos los actores centrales, el gobierno central, los gobiernos locales, los involucrados, ¿no?, trabajen y definan con claridad la visión de largo plazo para financiar estas inversiones estructurales. Hoy tenemos autoridades nuevas, ¿no?, alcaldes, gobernadores regionales que recién están asumiendo funciones hace 15 días. ¿Cuál tendría que ser entonces la ruta para cortar esa brecha en los próximos años? En primer lugar, y un elemento central en términos de la responsabilidad, es tener un ordenamiento urbano responsable, ¿no? Porque si no, nunca se va a poder cerrar la brecha. Siempre vamos a tener, se termina avanzando casi siguiendo a la población. Pero eso todavía es posible porque Lima ha crecido durante años de manera desordenada. Es importante que tengamos una política responsable en esa materia. Lamentablemente los proyectos de inversión toman tiempo en proceso de su maduración y los alcaldes tienen que ser conscientes que podrían densificar sus distritos, teniendo un crecimiento ordenado como sucede en otros países. Perú lamentablemente tiene un crecimiento desordenado, hay un crecimiento informal. Tenemos que ser conscientes de esa realidad. Pero significa que los alcaldes tenían que planificar dónde es que va a crecer la población y adelantarse a ese proceso y coordinar con su empresa de agua. Ahora, ¿cuál es el consumo óptimo? Porque hace un mes más o menos, Sedapal publicó un comunicado donde alertaba que en Lima podría haber escasez y daba una serie de recomendaciones para aquellas familias, ciudadanos que cuentan con el servicio de agua y alcantarillado, de que hagan un uso responsable de este recurso. ¿Cuánto es lo que tendría que utilizar una persona que cuenta con la misma? Una pregunta importante que señalas y hay que recordar. Lima es una ciudad en un desierto. Por tanto, el agua lamentablemente no lo vemos como un elemento preciado. Eso es un primer aspecto a mencionar. El consumo recomendado oscila entre 100 a 150 litros por día habitante. Sin embargo, tenemos distritos que llegan a tener consumos de hasta 280 litros por habitante. Entonces, ¿qué significa? No significa que puedas vivir menos de 280. Perfectamente podrías desarrollar una vida normal con un consumo de 150. Países como Chile, por ejemplo, tiene un nivel de consumo promedio de 170 litros día por persona. Israel, que es un país también en una zona con mucha escasez hídrica, su consumo oscila alrededor de los 150. Entonces, existe un primer espacio. Enfrentar los efectos del cambio climático significa, por un lado, mejorar y tener mayor oferta de agua para que no nos falte, pero también educarnos para reducir y tener una demanda óptima del recurso. ¿Cuáles son los distritos o los lugares donde se utiliza más de lo recomendable? Caso de 280 litros por habitante, San Isidro, por ejemplo, es un distrito. Miraflores, La Molina presentan niveles de consumo superiores a los 250. Probablemente uno no sea consciente de esa cantidad, ¿no? Y diga, bueno, pero yo me baño, me lavo los dientes, no sé cuánta es la cantidad de agua que estoy utilizando. Pero ¿cuáles podrían ser en todo caso las recomendaciones al momento de tomar una ducha, de regar el jardín, para hacer justamente un uso dosificado del agua? Y primero, un mensaje importante: a veces nosotros regamos los jardines con agua potable, ¿no? Es agua potable, agua que ha pasado un proceso de tratamiento y lo utilizamos para los jardines. Sí. Tenemos que ser conscientes de eso. Y debemos ser conscientes también que nosotros, los usuarios domésticos, estamos subsidiados en el agua. Existe un subsidio cruzado. Por tanto, cuando hacemos uso para otros recursos y no reutilizamos el agua, estamos malutilizando esos recursos. En las casas perfectamente pueden tener sistemas ahorradores de agua. Primero, ser conscientes de que no debe haber fugas en la casa. A veces tenemos fugas y no nos damos cuenta, y eso también nos afecta a la economía familiar porque terminas pagando más. Pero también tenemos un conjunto de sistemas que no son ahorradores, ¿no? En el baño, por ejemplo, a veces el water no es ahorrador, ¿no? Y podríamos perfectamente, y es uno de los grandes consumidores de agua de la casa. Cuando tiene un sistema antiguo, ¿no? Cuando tiene un sistema antiguo. O la lavadora, que podría no estar optimizando el uso del agua. Entonces tenemos que analizar en la casa que puedes reducir el consumo sin afectar en los servicios que finalmente uno utiliza utilizando el agua, ¿no? De acuerdo, porque todavía tenemos muchos ciudadanos, niños, como nos decía, que no cuentan con ese servicio a diario. Algunos lo tienen por horas, otros tienen que salir a comprarlo y pagar además costos elevados. ¿Cuáles son las consecuencias o el impacto en la sociedad
de no tener el recurso? Es central, a veces solo lo pensamos que es una cuestión de satisfacer una necesidad básica, pero el agua tiene impactos en la salud, ¿no? Un niño o una familia que no tiene acceso al agua va a tener una mayor probabilidad de tener enfermedades diarreicas, y eso va a estar vinculado íntimamente a la desnutrición crónica infantil, que tiene efectos permanentes en el ser humano. No se va a poder desarrollar. No se va a poder desarrollar, sus habilidades cognitivas se van a ver mermadas. Va a tener un problema en la educación porque le dedica menos tiempo para poder estudiar, por estar buscando agua. Y además pone en desventaja a veces a las niñas en comparación a los niños. En las casas usualmente a quién buscamos y le decimos que busque el agua o se encargue de la cocina. Por nuestra forma tradicional de cómo nuestra cultura, muchas veces le asignamos esa responsabilidad a las niñas. Entonces, esos costos no visibles, no económicos, los terminamos incorporando generalmente en nuestros niños. Muy bien, bueno, importante ese mensaje, y ojalá que nuestras nuevas autoridades, alcaldes, gobernadores, puedan finalmente ayudar a cerrar esta brecha importante. Hoy hemos abordado Lima por el aniversario, pero esta brecha también es importante en el país también, sobre todo en las regiones, las zonas rurales. Falta también este servicio. Sí, yo quisiera mencionar un aspecto importante. A veces solo vemos a los usuarios al que está conectado en este momento, pero tenemos que ver también que tenemos usuarios no conectados, que tienen el derecho de tener el acceso al servicio. Pero otro usuario que no aparece es el usuario que ni siquiera ha nacido el día de hoy. Las inversiones y decisiones que tomamos el día de hoy van a tener impacto dentro de 20, 30, 40, 50 años. Un desarrollo de una planta de tratamiento de agua residual o una planta de agua potable no se hace para 5 años. Estamos considerando para poblaciones del futuro las fuentes que vamos a tener. Entonces, esos elementos, las decisiones que tomemos el día de hoy van a tener impactos en las generaciones futuras. Muy bien, gracias señor Gutiérrez por habernos acompañado esta tarde. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con más noticias.